cuando me dormí, tenía un sueño donde podía ver que habían 2 veladoras color rosa, y en medio de esa veladora había una imagen de la muerte pequeña. Y una persona en el sueño, nuestro hermano Félix, me decía en el sueño: es que han trabajado a la muerte toda esta noche, porque el día de mañana sucederá algo, que era este día. Y hay brujos mayores que se han filtrado, se han metido. Y en ese sueño yo podía entender que Satanás está trabajando para destruirnos, para desviarnos, porque el mundo espiritual es algo real, pero mayor es el poderoso Señor que hoy está aquí con su pueblo. Alábalo, 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 alábalo. Alabado sea Dios. Empieza a invitar a Jehová, empieza a invitar la presencia de Dios. Empieza a invitar al Señor en esta hora, iglesia. Invítalo, invítalo, invítalo. Invítalo, invítalo. Sigue alabándole, sigue dándole aplauso a Dios. Un ramán sacanda la bajaya. Y prosotorabacanda. Empieza a alabar. Ahí mientras estás alabando se están cayendo cadenas, se están rompiendo ataduras. Ahí mientras estás alabando se están cayendo la frialdad, la pereza, el desánimo. Haramán sacanda la bajaya. Ahora alábalo, alábalo al Señor. Aleluya. Abra su Biblia en esta hora. Salmos 31. Es un salmo de David. Es una declaración de confianza a Dios. Cuando lo tenga, dice un amén. Grandes y pequeños se ponen en reverencia a Dios. En ti, oh Jehová, he confiado, dice la Biblia. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Puedes tomar tu asiento. Estoy contento por los que hoy nos han visitado y por los que nuevamente están en la casa del Padre. Si para mí es un gozo, para Dios es un mayor gozo, porque la iglesia se ve hermosa, se ve preciosa la iglesia. Amado hermano, no ha sido nada fácil, porque hay gente que piensa que esto es un relajo, es un cuento, es un mito, una fábula. Piensan que esto se obtiene fácilmente. Fueron 14 días de ayuno. Para mí, para los hermanos que me acompañaron en estos ayunos, fueron 14 días y muchas veces pensamos que es fácil recibir lo que Dios nos habla. Porque la Biblia dice que el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Y no porque estemos aquí quiere decir que seamos perfectos. Somos personas con debilidades y personas con errores. Pero dice la Biblia, y la Biblia es perfecta,
que Dios, el que inició la buena obra, la va a perfeccionar. Y ya Dios ha iniciado algo en mí y algo en ti. Y Dios va a perfeccionar la obra en nuestra vida, en esta iglesia. Dios va a perfeccionar la obra. Porque Dios es perfecto. Y yo sé que a través de cada mensaje que Dios nos entregue va a ir perfeccionando la obra. Va a acomodar lo espiritual con lo espiritual. Fueron 14 días. Iniciamos desde el mes de abril, finales de abril, en estos ayunos. Y terminamos el 7 de mayo. Y en el transcurso de esos ayunos fuimos al monte varias veces a hacer guerra espiritual, a clamar, a orar. Y yo quiero que pongas atención a esto y tengas reverencia, porque no es cualquier mensaje ni cualquier prédica. Este es un mensaje sagrado. Cuando íbamos al monte a buscar de Dios ahí, Dios nos visitaba, nos llenaba con su presencia. Llorábamos en la presencia de Dios, aunque cansados en el sol, haciendo guerra espiritual. Dios nos visitaba con su presencia. Y en uno de esos días que estábamos en aquel monte, veía en visión un ángel que se ponía en el aire. Y cuando ese ángel estaba en el aire, tenía una vasija muy pequeña y ponía aceite en mis dedos, en cada uno de mis dedos. Y ponía aceite del cielo en cada uno de mis oídos, en mis ojos y en cada uno de mis dedos de mis pies y en las plantas de mis pies. Y él me decía: te estoy preparando para que el Padre te entregue un mensaje para su pueblo. Iglesia, seguíamos buscando de Dios, y en el transcurso de esos días pedíamos a Dios que nos hablara el día, la hora en que Él revelara, iba a revelar ese mensaje, porque Dios es un Dios de orden. Y en el transcurso, iglesia, de esos días, en el transcurso de esos días que buscábamos del Señor, en esos días de ayuno, yo me sentía ya cansado físicamente. Subí al cuarto donde estuvimos buscando a Dios la mayor parte de esos ayunos. Y mientras yo estaba en el cuarto me recosté. Y cuando yo me recuesto, yo empiezo a mirar que venía como una bola de fuego sobre mi cabeza. Una bola de fuego que venía sobre mí. Cuando yo vi que venía tan cerca de mí, abrí los ojos. Yo pensaba y decía: tal vez es el meteoro que Dios ha hablado. Y me volví a recostar, y cuando me vuelvo a recostar, vuelvo a ver que aquella bola de fuego venía sobre mí. Y cuando estaba a punto de caer sobre mí, no cayó sobre mí, sino vi que ese fuego se detuvo y se formó un ángel gigante. Empecé a ver que no era una bola ni un meteoro de fuego, sino era un ángel cubierto con fuego en todo su alrededor. Un ángel gigante, un ángel alto que estaba frente a mí. Alabado sea Jehová. Y en esa visión yo le preguntaba a aquel ángel y le dije: ¿quién tú eres y cómo te llamas? Y él me respondió con una autoridad y me dijo: yo soy el ángel de Jehová, el Todopoderoso. Yo soy el ángel de Jehová. Y yo le vuelvo a preguntar por segunda vez: ¿quién tú eres? Y él me volvía a decir: yo soy el ángel de Jehová. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová
acampa alrededor de los que le temen, me podía dar cuenta que era el ángel del cual habla la palabra de Dios, que acampa alrededor de aquel que teme a Dios. Ese ángel tenía un círculo que lo cubría de fuego. Me acuerdo que tenía su cabello rizado y una mirada fija, sus ojos color miel, alto como de 2 metros. Él no tenía alas, él estaba cubierto en fuego. Y él me dijo: Jehová dice para tu vida que te prepares, porque el 2 de mayo a las 3 de la tarde Jehová te estará visitando. Yo seré enviado por el Padre Jehová. Jehová te ha dicho que te prepares, porque lo que viene para tu vida es algo grande. Fue lo que el ángel me dijo, y yo desperté y vi que ya habían llegado los hermanos, los jóvenes, y estábamos arriba. Ellos ya habían llegado, eran las 7:30, y les compartí esto. Se acercaba la fecha del 2 de mayo, seguimos buscando a Dios. Y el 2 de mayo, el día sábado 2 de mayo, a las 3, ya estábamos buscando el rostro de Dios en la parte de arriba. Mientras buscábamos el rostro de Dios, Dios trabaja de una forma especial que muchas veces no entendemos. Como veíamos aquel tema, que Dios es soberano. ¿Y qué es ser soberano? Que Dios hace lo que Él quiere, con quien quiere y a la hora que Él quiere. Y nadie puede oponerse y decirle a Dios qué hacer, porque Él es el soberano. A esa hora, amado hermano, no pasaba nada, no sucedía nada. Seguíamos orando y no pasaba nada. Habían llegado a las 3 de la tarde. Y mientras estábamos ahí clamando a Dios, el Espíritu Santo me habló. Y Él me mostraba un suero. Y yo veía que lo ungíamos y tomaba ese suero. Y el Espíritu Santo me decía: cuando tú tomes eso, tus fuerzas se perderán y Jehová te mostrará. Fueron a comprar un suero, lo ungieron. Cuando yo tomo aquel suero, las fuerzas se me iban perdiendo. Y cada vez que tomaba más y más ese suero, las fuerzas se me perdieron completamente. Cuando pierdo las fuerzas completamente, veo una visión y empiezo a ver al mismo ángel de Dios. El mismo ángel venía como un fuego sobre mí. Y cuando aquel ángel venía como un fuego, veía que Él se paraba frente a mí. Y Él se ponía frente a mi vida y me empezó a extender la mano y me empezó a decir: ahora sabes quién soy yo. Yo soy Jehová, el ángel del Padre. Yo soy Jehová, el ángel del Dios Todopoderoso. Tómate de mi mano, que tengo algo que mostrarte de parte de Jehová. Él me mencionaba mucho la palabra Jehová, porque Él me decía que era el ángel de Jehová. Cuando Él me tomó de la mano, me acuerdo que en el Espíritu Él me bajaba sobre la iglesia. Y escucha esto con atención: el ángel me llevaba por cada esquina y dimos 7 vueltas sobre la iglesia, completas las vueltas. Y a la 7ª vez que dimos esa vuelta, Él empezó a rociar un aceite. Y cuando Él empieza a rociar ese aceite sobre esta iglesia, Él me empezó a decir: ¿sabes por qué yo unco esta iglesia? Porque hay satánicos, hay brujos mayores que están trabajando para que esta obra que Jehová ha levantado se vea destruida. Y Él me empezó a decir: ¿sabes por qué muchas veces se sienten atados dentro de la casa de Jehová? Se sienten sin fuerza para alabar a Jehová. Se sienten con desánimo porque hay brujos, hay satánicos que han levantado un altar en contra de esta obra.
porque esta obra es para naciones, es para edificación de pueblos y de muchas vidas. Y Él ungía con ese aceite esta casa. Subíamos a la parte de arriba y veía a mis hermanos que estaban ahí clamando, estaban orando. Cuando el ángel me empieza a mostrar a los hermanos que oraban, él me empezaba a dar mensajes para ellos. Cuando iglesia del Señor me dijo: ahora te tengo que mostrar dónde están trabajando y qué están haciendo para destruir la obra de nuestro Padre. Él me llevaba a un lugar inmenso, una ciudad en el espíritu, porque para el espíritu no hay distancia. Yo empecé a entrar en un cuarto y en aquel cuarto habían personas morenas y me decía: esto es la nación de Brasil, esto es Brasil. Aquí hay satánicos con rangos fuertes, aquí hay satánicos y brujos mayores. Cuando él me empezaba a hablar aquello, empecé a entrar en aquel cuarto y yo empezaba a mirar que tenían un altar grande también, y en ese altar tenían símbolos. Cuando empecé a entrar a aquel lugar se olía como un olor, como a ramas, a medicina. Y cuando yo empecé a ver, tenían muchos documentos, y en uno de esos documentos estaba un documento de esta iglesia con fecha de construcción, con fecha de inicio, cuando se empezó a alabar a Dios. Y había una fecha hasta el final. Y escuchaba que unos de ellos decían: esta obra se ha levantado, pero le pondremos un final para que esta obra ya no siga. Y el ángel de Jehová me decía: escucha y dilo, que el mundo espiritual no es ningún juego, que el mundo espiritual es algo real, que el pueblo de Dios debe de mirar con su vista espiritual. El mundo espiritual es algo tan real, me decía el ángel del Señor. Me decía: mira, le han puesto una fecha de un final para la obra de Jehová, pero dile al pueblo que Jehová es el principio y Él es el final. Y cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Cuando Dios abre una puerta, no hay demonio, no hay principado, no hay gobernante, porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia del Señor Jesucristo, iglesia. Aquí hay un Dios que ha abierto una puerta y Él tiene las llaves, y a la hora que Él quiere cierra, y a la hora que Él quiere abre. Namando Komashana Mahaya. Cuando Él me mostró aquello, en unos días anteriores, en el segundo día de ayuno, por las noches, entraba en mí una falta de paz. Sentía que no tenía paz en mí. En el transcurso de todos los ayunos, de momento sentía una soledad y no sabía qué pasaba. Y yo le decía a Jehová: Señor, dime qué es lo que pasa. Porque muchos piensan que esto es algo fácil, que esto es un relajo, pero no es así, iglesia. ¿Sabe cómo me sentía yo siendo ministro de Dios? Me sentía atado espiritualmente, me sentía con cargas. Siendo yo un ministro de Dios, me sentía distraído en el mundo espiritual y no entendía por qué. Sentía que me faltaba una protección, me faltaba paz. Y yo le pregunté eso a Dios, y cuando estaba con aquel ángel, me muestra una estatua de yeso como de 1 metro, y esa estatua de yeso podía conocer y era mi figura, y ellos la tenían ahí, aquella estatua. Y el ángel del Señor me decía: mira,
¿Por qué días atrás le preguntaste a Jehová por qué te sentías atado? Mira lo que ellos hacen. Empecé a mirar que mi figura tenía físicamente unas ataduras, unas cadenas desde mi cabeza hasta mis pies, mis manos, mis rodillas. Y el ángel me decía: por eso Jehová mandó a ungir tu vida. Y tienes que decirle esto a la iglesia: que hay muchos que en este tiempo se sienten atados, se sienten con carga, se sienten que ya no pueden avanzar, que ya no pueden seguir. Sienten una tristeza en su corazón, sienten que por las noches no tienen tranquilidad, no tienen paz. Porque no solamente tú lo has sentido, hay muchos que han sentido esto. Pero tienes que decirle al pueblo de Dios que empiece a desatar, empiece a cortar, empiece a hacer guerra espiritual, a romper cadenas, a romper ligaduras, que se levante la iglesia de Cristo. Tienes que decirle a la iglesia que empiece a tomar autoridad. Mancha Candarabasoa. Muchas veces pensamos que las vigilias, que las oraciones, que los ayunos son algo insignificante, que al parecer con la vista física tú ves que no sucede nada, pero en el mundo espiritual tu ayuno, tu oración, tu vigilia está siendo una barrera para Satanás y para demonios que están en el aire. Tu vigilia no es nada insignificante. Tu oración no es nada insignificante. Cuando tú haces guerra espiritual, no es nada insignificante. Es un arma al cual Satanás le está temiendo. Él te hace pensar que no vale nada tu ayuno, que no vale nada tu oración, que no sucede nada físicamente, pero en el mundo espiritual está sucediendo algo fuerte. Y si la iglesia está pasando por ataduras, la iglesia está oprimida, se siente como en un cautiverio, es porque ahora la iglesia se debe de levantar y debe de proclamar autoliberación. Debe de decir: en el nombre de Jesús yo rompo cadenas de mi vida, yo desato toda atadura espiritual. Y el ángel del Señor me decía: mira, por eso te has sentido de esa manera. Él me sacó de aquel lugar. Cuando me saca de aquel lugar, en el espíritu entrábamos en otra nación y me decía: esto es China. Esta es la nación de China. Había un cuarto como el tamaño de este lugar. Y habían unas personas sentadas ahí. Estaban esperando la llegada de alguien. Había gobernantes, presidentes, reyes. Ellos tenían como un sistema de laboratorio. Y el ángel de Dios me decía: mira, ¿quién va a llegar? Porque el mundo espiritual es tan real. Yo vi una nave espacial y él me decía: muchos lo ven una locura, muchos lo ven un mito, un invento, porque no conocen el mundo espiritual. Llegaba una nave espacial como extraterrestre, iglesia. Una escalera bajaba a la puerta de aquel cuarto, una escalera de metal, y había un demonio horrible, de aspecto horrible, como un extraterrestre. Y cada vez que él pisaba un escalón, iba bajando a aquel cuarto, su cambio se veía, cambiaba su aspecto físico por un aspecto de un humano. Cada escalón que él bajaba se hacía su estructura como un cuerpo de humano, siendo un demonio. Y él entraba a aquel cuarto y le hacían reverencia. Y el ángel me decía: ese es un demonio de Satanás. Cuando él entró a aquel cuarto, veía que traía en su mano, era como de esos que usan en el laboratorio,
Era como una pipeta, un frasco. Y él traía aquel recipiente en su mano. Traía ese tubo pequeño en su mano. Y veía que traía un líquido verde, aquel tubo pequeño. Y llegaba a aquella mesa y lo entregaba. Y decía: mira, con esto van a ser enfermedades creadas por nosotros, porque tenemos el permiso del Señor. Ellos se referían a Dios. Tenemos el permiso del Señor para crear enfermedades. Y el ángel de Dios me decía: ¿sabes por qué está esta enfermedad en este tiempo, en esta actualidad? ¿Sabes por qué está esta enfermedad? Porque esta enfermedad fue creada por Satanás y con el permiso de Jehová fue hecho. Y ellos traen más enfermedades creadas por demonios. Y ellos traen enfermedades creadas por Satanás. Pero la iglesia de Cristo, me decía el ángel, tiene un sello del cual Satanás y las enfermedades huyen, del cual las enfermedades se alejan. Ellos tienen un sello y es el sello del aceite del Espíritu Santo. Alábale. Aquel demonio decía: Satanás quiere más almas para su lugar de tormento, para su casa. Satanás quiere más almas que vayan a su casa, al lugar de tormento. Y el tiempo se terminó, el tiempo se acabó. Este es el tiempo de nosotros, decían esos demonios, de crear enfermedades para llevar más almas a la casa de Satanás, para llevar más almas al lugar de tormento. Hay que expandir enfermedades sobre todo el mundo. Ya tenemos el permiso del Señor. Me acuerdo que le entregaban aquel tubo a aquellas personas y era una forma como de un laboratorio. En aquel momento el ángel me dijo: tienes que decirle a la iglesia de Cristo, tienes que decirle a la iglesia de Cristo que esto es tan real, que esto existe. Tienes que decirle a la iglesia de Cristo que gobernantes, reyes, sacerdotes y la gran ramera están preparadas para salir a destruir iglesias. Todo lo que está sucediendo es parte de la gran ramera. Todo lo que está sucediendo es parte de la gran ramera. Y uno de esos demonios le decía a aquellas personas gobernantes: ustedes tienen que fingir que sienten dolor por la humanidad, por su nación. Ustedes deben de fingir que están sintiendo dolor, pero ustedes no tienen corazón, recuérdenlo. Ustedes no tienen corazón. Ustedes tienen un corazón de maldad. Y a aquellas personas se le metía eso en su mente, a esos gobernantes. De aquel momento, iglesia, el ángel me dijo: lo que has mirado es tan real. Y ahora tengo que salir de este lugar porque he cumplido con Jehová. Íbamos elevándonos a una velocidad donde yo empecé a mirar la tierra. Mientras iba con él, la tierra se hacía más y más y más pequeña mientras subíamos. Llegamos al segundo cielo, y en ese segundo cielo, en el espacio, había una roca grande, y en esa roca estaba un personaje sentado. Un personaje con vestidos blancos. No sé si era una estrella, no sé qué era, pero estaba él sentado sobre una roca.
miraba hacia la tierra. Y el ángel se presenta a él y le dijo: he cumplido contigo, Señor Jehová. Alabado sea Dios. El Señor le dijo: bien has hecho, ángel mío. El ángel ya no lo miré más, sino miraba que el Señor estaba con su mirada hacia abajo. Su rostro nunca se le puede ver a Dios. Me acuerdo que Él me tomó de las dos manos de esta manera. Y cuando Él me tomó de las manos de esta manera, el Señor Dios me dijo: hijo mío, lo que el ángel mío te ha mostrado es tan real. Pero ahora yo te voy a mostrar algo que lo tienes que decir a mi pueblo. Yo estoy contigo y yo te amo. Y Él me tomaba de sus manos. Yo estoy contigo y yo te amo. Porque lo que se aproxima para tu vida es algo fuerte. Es algo fuerte de mi Espíritu Santo. Y cuando Él me tenía sobre sus manos, escuche con atención, iglesia, empecé a escuchar que el abismo se empezó a abrir. El abismo se empezó a abrir y empezó a salir un humo negro sobre aquel abismo. Y yo empecé a mirar que un personaje vestido de negro salía del abismo. Y aquel personaje iba subiendo del abismo. Se escuchaba que el abismo se abría. Miré un personaje que salió a velocidad. Iba subiendo a donde estaba aquella roca y donde estaba el Señor. Y me acuerdo que el Señor me escondió de esta manera, iglesia. Me hizo así y yo me pude esconder en su vestido. Y yo decía: ¿qué es lo que está sucediendo? Y Él me escondía y me dijo: hijo, no temas, porque yo estoy contigo. Cuando yo miré, pude mirar que estaba aquel personaje vestido de negro frente al Señor Dios Todopoderoso, con su mirada hacia abajo. Él no miraba el rostro de Dios. Y entonces empecé a escuchar que aquel personaje le decía a Dios: tú sabes que ha llegado el tiempo. Tú sabes que ha llegado el tiempo. Tú muy bien sabes que el tiempo ha llegado. Quiero que me des permiso, porque el tiempo ha llegado. El tiempo de la separación del trigo y la cizaña ha llegado. Es el tiempo que yo reciba la cizaña. Es el tiempo que a mí venga la cizaña. Es el tiempo que la cizaña entre al fuego. Me acuerdo que Él le decía: muchos no te aman, muchos no te desean, muchos no anhelan tu presencia, muchos no están en tu corazón, no te tienen en su corazón. Muchos te aman por beneficio, Señor. Y el Señor empezó a llorar y dijo: te doy el permiso que vayas a la tierra, sacudas al trigo, separes la cizaña y la eches al fuego a tu lugar. Pero déjame el trigo, porque eso me pertenece, le decía el Señor. Déjame el trigo, porque eso es mío. El trigo eres tú, iglesia. El trigo le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. El trigo le pertenece al Señor. El Señor le dijo: te doy permiso. Cuando Él dijo aquello, miré que ese personaje vestido de negro, nombrado Satanás, que el Señor lo reprenda, cayó sobre la tierra como un rayo, vino descendiendo a la tierra. Y el Señor me dijo: recuerda la historia de Job. Yo le di permiso a Satanás para que tocara sus bienes, para que tocara su cuerpo, su familia, pero su alma no la tocó, porque él era trigo que me pertenecía. ¿Has visto, hijo mío? Y me tomaba de la mano y me dijo:
Has mirado lo que Satanás me ha pedido y yo le he autorizado permiso. Este año muchos ministros caerán de la gracia mía. Este año serán sacudidos altares, Shamanda Lavacanda. Este año serán sacudidos ministros. Este año serán sacudidos pastores. Este año se va a sacudir mi pueblo. Este año se va a sacudir mi iglesia. Este año muchos se perderán. Este año se va a sacudir mi iglesia. Amando como Shamanda Lavacaya. Y el Señor me empezó a decir: ahora tienes que decirle a mi pueblo que Satanás tiene un poder que es limitado, pero tienes que decirle a mi iglesia que yo soy el Todopoderoso, que yo soy el Todopoderoso. Alaba, 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 alaba al Señor, alábalo. Alábalo y dale la gloria a Él. Nuco manso Tomás Nananza Catamahaya. Satanás ha pedido zarandear tu vida. Satanás ha pedido zarandear a niños, jóvenes, adultos, ancianos, ministros. A Satanás no le importa quién es. Satanás ha venido este año a zarandear a los ministros de Jehová. Pero tu iglesia, tu ministro de Dios, permaneces fiel a Él. Debe de permanecer fiel al Señor. Permanece fiel. Si Satanás viene a tocar tu vida, repréndalo. Échalo fuera, iglesia. Tú tienes autoridad. Sácalo fuera de tu vida. Sácalo fuera de tu casa. Sácalo fuera de tu familia. Namanto kotomashenananda namahaya. Sácalo fuera. Satanás no tiene poder. Él te va a meter pensamientos. Dios no te escucha. Tú no tienes autoridad. Tú no puedes hacer nada por tu familia. Y verdaderamente tú no puedes hacer nada por ellos. Tú solamente puedes orar. Pero el que lo hace todo se llama Rey de Reyes. El que lo hace todo se llama Todopoderoso. Se llama Jehová. Y Él sí puede hacerlo. Fuego de Dios desciende. Fue lo que Dios me decía. Cuando Dios me dijo aquello, ahí terminó, iglesia. Después, el día 14 de mayo, el día jueves, el día 21 de mayo, día jueves, estábamos en la oración de la iglesia. Yo no pensaba esto, pero una nube espesa, blanca, estaba en la puerta de la iglesia, de esta puerta, y se detenía ahí. Algo me decía: hoy es el día, hoy es el día. Días atrás soñaba que el cielo se movía, que el cielo temblaba, y una voz salía de aquel cielo que temblaba y decía: levántate, 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 levántate. No pude entender qué era. Y ese día jueves 21 de mayo había una nube y algo me decía: hoy es el día. Le dije a los jóvenes: vamos a hacer vigilia hoy, porque hoy Dios va a hablar. Hoy Dios va a hablar. Ese día Dios me entregaba un sueño donde estaba la iglesia de aquí. Cantábamos aleluya. Y era un día entre semana, porque ya estaba oscuro. Y mientras en ese sueño de ese día mismo jueves, a las 5:40 de la tarde, me levanté minutos antes de la oración. En ese sueño yo veía que estaba tocando el teclado y cantábamos aleluya. La luz empezó a bajarse, a bajarse, a bajarse. Y el sonido también se bajaba. Y de pronto cuando yo miré, ya la iglesia no estaba. La iglesia había desaparecido. La iglesia se había ido con Cristo ya. La iglesia ya no estaba más aquí. Aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo.
21 de mayo le decía a los jóvenes, y ellos no me dejan mentir, hoy Dios va a hablar. Y ellos decían, vamos a orar, vamos a hacer vigilia. Le decía, vamos a hacer vigilia. Subimos al cuarto y a las 9:30 de la noche, mientras platicábamos, y yo le decía, es que hoy Dios va a hablar, sonó el teléfono y le di el teléfono al hermano Jesús. Él no me deja mentir, ni los jóvenes. Y él contestó el teléfono y de pronto nos hace que guardemos silencio. Y lo pone en altavoz y estaba una hermana. Y esa hermana estaba siendo tomada por el Espíritu Santo y ella estaba hablando en lengua. Y ella empezó a decirme, el Señor me ha dicho esta tarde, a las 6 de la tarde Dios me habló y me ha dicho que hoy es el día en que Él te va a mostrar algo. Y yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, el mensaje tú ya lo entregaste. Y el Señor le decía, cumple conmigo porque hoy le voy a hablar algo, hoy le voy a mostrar algo. Ella no sabía nada y ella estaba siendo tomada por el Espíritu Santo y era una confirmación. Los jóvenes se quedaron así, diciendo gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que no tiene distancia. Y le pregunto, ¿usted de dónde es? Ella dice, mi nombre es Nadia, soy de Acapulco, Guerrero. Y el Dios de Acapulco, Guerrero, es el Dios de aquí, de Oaxaca, de ríos de agua viva. Es el mismo que no ha cambiado. ¡Aleluya! Fue una confirmación. Se llenaron de gozo los jóvenes, estaban gozosos. Que ellos se admiraron cómo Dios utilizó a esa sierva de allá. Y le digo, es para que vean que ella es profeta de Jehová. Sin saber nada, ella está hasta allá, nunca ha hablado conmigo. Dios le ha hablado a las 6 de la tarde. 5:40 tuve ese sueño de esta iglesia. A las 6 de la tarde Dios le habla. Esa noche buscamos a Dios. Como a las 12 de la noche yo me quedé dormido. Y mientras yo me quedé dormido, escuche esto, miré este día. Y le conté a ellos y le conté a mi madre. Y Dios no me deja mentir. Y le decía, había unos hermanos de San Felipe el día domingo. Y estaban los hermanos de Corozalito también. Y la iglesia estaba llena. Y Dios en ese sueño me empieza a mostrar la iglesia tal como ahorita está. Están unos hermanos de San Felipe, de Corozalito y personas que no conocía. Y yo empezaba a mirar que por esa puerta, y este día yo veía que un personaje, el Señor venía entrando por esa puerta. Y cuando el Señor venía entrando por esa puerta, Él empezó a caminar por los pasillos. Y Él empezó a llorar y empezó a decir, me entristece esta iglesia. Me entristece ver a mi iglesia de esta manera. Y en el sueño, en esa revelación de ese día, le dije, Señor, ¿por qué te entristece? Y Él me dijo, ¿cómo miras tú la iglesia? Y yo le dije, la iglesia está llena de almas. Y era este día que Dios me lo revelaba. Y me dijo, ahora yo te muestro cómo yo miro a mi iglesia. La iglesia de ese momento ya no la miraba llena como está ahorita. Habían muy pocos hermanos y le decía, Señor, ¿qué quiere decir esto? Y Él me dijo, esto quiere decir que muchos están dentro de mi casa, pero sus corazones están apartados de mi presencia. Sus corazones están lejos de mí y no están en mi casa. Eso era lo que Dios me decía. Y miraba que Él lloraba y se paseaba por los pasillos. Y Él me decía, ¿dónde están mis ministros que he levantado? ¿Dónde están mis servidores? ¿Dónde están aquellos hombres y mujeres de oración? ¿Dónde están en mi casa? Se han ido de mi casa. Si mira, yo me estoy paseando. Yo no me he ido, pero las almas se han ido. Las almas han abandonado mi casa.
Pero dile a mi pueblo que así como el hijo pródigo tengo mis brazos extendidos para recibirle y para vestirlos de vestiduras nuevas. Ella manda la vaquenda, la basoa. Y empezó a decir el Señor: ¿qué ha pasado con la oración de mi casa? ¿Qué ha pasado con los corazones que me adoraban? ¿Qué han pasado con los ministros de mi casa? Si yo les he hablado de muchas maneras, han endurecido su corazón. Han endurecido su corazón, me decía Dios. ¿Dónde están aquellos hijos míos, hijas mías? Y me acuerdo que él derramaba lágrimas. Y el Señor me dijo: pero tienes que declarar tú la palabra, hijo mío. Y él me empezó a decir: tienes que declarar que el tiempo es que separe lo santo y separe el pecado. Que el tiempo es de la separación de lo santo y de todo profano y de todo pecado. Y tienes que declarar esta palabra: que en esta iglesia voy a separarme, decía el Señor, lo santo, y voy a quitar pecado. Vengo a separar a esta casa. Vengo a limpiar a esta casa. Amán, sacando la basura. Él me dijo: porque no quiero que ninguno se pierda, sino que todos tengan vida y vida eterna. Y el Señor me dijo: me duele, pero es el tiempo y tienes que decirle y declarar esta palabra: que mi pueblo, a muchos ya no los verán en esta casa. Muchos ya no estarán en esta casa. Muchos se irán al fango, al pecado. Muchos correrán al mundo. Porque aquí también me he cansado de hablarles a esta casa. Y él empezó a decirme: me he cansado de hablarle a esta casa. Oculto, todo lo oculto ahora lo saco a la luz, decía Jehová. Pero dile a mi pueblo: tienes que declarar la palabra ese día, domingo, me decía el Señor, que es el tiempo que se humille. Porque aquí, a la mitad de este año, empiezo la separación de lo santo y del pecado. Les doy hasta este tiempo, me decía Jehová, hasta la mitad de este año, para que se arrepientan, para que se laven, para que se limpien, para que vengan a mí como el hijo pródigo. Corre a anunciar, dile a mi iglesia que corra a anunciar que regrese el hijo pródigo a casa, porque empiezo a separar lo santo y empiezo a separar el pecado. ¿Qué pensará usted que siempre Dios nos va a hablar con amor? Dios nos va a exhortar por nuestro bien. Y Él me dijo: hijo, hay bocas que han lanzado maldiciones a este lugar. Él me dijo: descuida con lo que te he dicho, porque ninguna boca puede maldecir a algo que yo he bendecido y he santificado. ¿Cuántos alabamos a Dios? Alabanza. Él me mostró unas personas que vienen aquí, personas que están aquí. Y no se preocupe, porque esto no se lo conté ni a la pastora, ni a ningún amigo, ni a ninguna persona quiénes son.
veía a otras personas. Me decía, escucha. Veía a una persona que tomaba el teléfono y empezaba a hablar de la iglesia, de este lugar, y le comunicaba todo a personas que no están aquí. Todo lo que sucede en la casa, todo lo que sucede en la iglesia. Y había personas que decían, maldigo esa iglesia porque esa iglesia no prosperará más. Y Dios me decía, hijo, tienes que descuidar y poner la confianza en mí por lo que estás escuchando, porque ninguna boca puede maldecir lo que yo he bendecido y he santificado. Esto está bendecido, me decía Dios. Y Dios me empezó a decir, mira, todo lo que miras es bendecido. Todo lo que miras es santificado de este lugar. Y el Señor me dijo, y esas personas tienes que declararles y decirles que sus ojos no han visto aún lo que yo he de hacer en Ríos de Agua Viva. Porque lo que he de hacer en Ríos de Agua Viva será grande, que la bendición empezará a llegar de muchos lugares, que la bendición llegará de muchos lugares, y mi iglesia será bendecida y va a bendecir a muchos lugares, porque mi iglesia es bendecida por mi boca, mi iglesia es bendecida por mí. Amando Kumansa Kamasoa Namahanda la Bahaya. Este lugar es bendecido por mí. Y Él me dijo, no te asombres de lo que tú verás en esta casa, lo que verás en Ríos de Agua Viva, porque así como es hermosa mi presencia, así como es hermoso mi paraíso, será hermosa esta casa. Tienes que decirle a mi pueblo que así será de hermosa mi casa, porque lo que hay en el cielo es semejante a lo que hay en la tierra, a lo creado a la tierra. Pero tienes que decirle a mi pueblo que ponga su corazón hacia mí, su mirada hacia mí, y no a las cosas terrenales ni materiales, sino su corazón a mí. Fue lo que el Señor me dijo. Cuando Él me sacó de este lugar, me mostraba una iglesia inmensa. Millones de personas dentro de esa iglesia. Millones de personas estaban adorando a Dios. Dios me decía, es la iglesia universal de todos los países, de todos los continentes. Es la iglesia universal. Cuando el Señor iba entrando por ese lugar, el Señor empezó a decirme, mira, ¿cómo está la iglesia universal? La iglesia universal ahorita también está llena, multitudes, pero muy pocos son los que me están adorando. Y empecé a ver que las almas ya no se veían físicamente, porque Dios veía que no estaban ahí en el espíritu. Miraba que en ese momento Dios empezaba a tener como una vara pequeña y empezaba a medir a cada persona, y medía la fe de cada persona, y empezaba a separar, y veía que la gente se empezaba a ir. La gente se iba poco a poco. La iglesia universal ya no eran los millones, sino era muy poca la gente que había quedado dentro de aquella iglesia, de aquella casa de Dios. Eran muy pocos los que habían quedado, y Dios me decía, la separación es para este año. En este año se verá quién de verdad es mi hijo, mi hija, quién de verdad me busca con todo su corazón. Esta iglesia universal está llena de pecado, está llena de inmundicia. Esta iglesia no me ama. Esta iglesia no está en las sendas antiguas, ni están en la sana doctrina. Esta iglesia está afanada a las cosas del mundo. Esta iglesia no ha puesto su corazón y su mirada en mí. Y esta iglesia no se da cuenta que yo vengo ya, que yo vengo en breve ya.
Esta iglesia está desapercibida. No puede discernir los tiempos que yo vengo ya. El Señor me dijo esto: te declaro como voz a la iglesia universal para decirle que es tiempo que se limpie, que es tiempo que termine con el pecado, que es tiempo de venir a mí con todo su corazón, que es tiempo de volver a recibirme como su único y suficiente Salvador. Usted dirá: es que el recibir a Cristo solamente es una vez. Dios me decía: es tiempo de decirle a mi iglesia que me vuelva a recibir en su corazón como su único y suficiente Salvador. Dios quiere que nuevamente le recibas a Él en tu corazón, porque has puesto otras cosas en tu corazón antes que a Dios. Vuelve a recibir a Cristo. Cuando tú vuelvas a recibir a Cristo, Dios va a empezar a obrar en tu vida, y ese primer amor volverá a ti. Esa entrega, esa dedicación cuando orabas, cuando ayunabas. Dios me dijo: este es mi pueblo en la actualidad. Y fue lo que Dios me entregó, iglesia. Y hoy Dios haga un trato directamente contigo. Yo quiero que te pongas sobre tus pies.